6 meses y 9 días exactamente faltan para que se celebren las elecciones en Estados Unidos, elección presidencial, así como gran parte del Congreso y los gobiernos estadales. Según establece la ley, serán el martes siguiente después del primer lunes de noviembre. En 2020 será el 3 de noviembre. Los candidatos de los partidos tradicionales ya los conocemos. El actual mandatario Donald Trump por los republicanos y por los demócratas el vicepresidente en la era Obama, Joe Biden. El primero, a pesar de la COVID-19, haciendo campaña todos los días en televisión, en horario estelar y desbarrando de quien se lo ponga. Biden, confinado a su casa por la pandemia, utiliza como puede las redes sociales y publica mensajes audiovisuales desde un estudio de televisión improvisado en el sótano de su casa. El proceso de elecciones primarias ha sido retrasado o interrumpido en 15 estados, con centros de votación cerrados y procesos de voto por correo puestos en tela de juicio, como sucedió en Wisconsin. Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo se reanudará todo para llegar a la convención de ambos partidos y que arranque oficialmente la campaña. Ante ese panorama, algunas personas me han enviado mensajes a través de redes sociales y me preguntan qué pasará con las elecciones de noviembre, si se mantiene la pandemia y realmente si se aplazarán. Lo primero que debemos tener muy claro es que todo dependerá de la evolución de la COVID-19 y si finalmente logran controlar los contagios. Segundo, ya se comenzó a hablar de un posible rebrote para finales de año que, de ocurrir, complicaría el panorama estadounidense. Tercero, no es Trump quien tiene el mandato constitucional de decidir cualquier cambio de la fecha electoral, sino el Congreso, que tiene una Cámara de Representantes de mayoría demócrata ahora mismo y un Senado donde disponen los republicanos. De modo que ambos partidos tendrían que estar de acuerdo para que esto suceda y sería inédito. Pero la perspectiva de un consenso legislativo bipartidista para demorar las elecciones tiene más interrogantes que respuestas, realmente puro suspenso. Cuarto, si no se realizan las elecciones antes del 20 de enero del 2021 al mediodía, en ese momento termina el mandato constitucional de Trump y su vicepresidente Mike Pence, por lo que en la línea de sucesión quedaría Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara Baja, quien tampoco podría asumir como presidenta temporalmente porque igual termina su mandato de 2 años como congresista. El republicano Chuck Grassley, de 86 años, de Iowa, el presidente pro tempore del Senado, es el funcionario de mayor rango ahora mismo elegible para la presidencia en un escenario apocalíptico como el que le describí. Eso suponiendo que los republicanos para ese entonces todavía controlen el Senado, luego de que 1/3 de sus 100 escaños hayan sido desocupados también por el fin de sus propios mandatos. Este panorama que le describo, déjeme decirle que solo ha ocurrido en series de televisión, series de ficción, como House of Cards o Castillo de Naipes, por lo que es más probable que un camello pase por el hueco de una aguja que se aplacen las elecciones para después del 20 de enero, porque ese caos no beneficia a ninguno de los partidos. Eso sí, en esa carrera de obstáculos que es la votación en Estados Unidos, los gobernadores tienen poderes para declarar la emergencia, como pasa ahora, reducir drásticamente los lugares de votación para beneficiar a uno u otro candidato en los resultados. Y eso sería echarle más leña al fuego. Otro punto de conflicto es el voto por correo. Los demócratas trataron en marzo de incluir una enmienda a la ley de ayuda económica para obligar a todos los estados a aceptar ese tipo de voto, pero fue rechazada por los republicanos con Trump a la cabeza, que no dejará de cantar fraude si esto llegara a suceder. Aunque una encuesta del Pew Research Center señala que el 66% de los estadounidenses no se sentirían cómodos yendo a un centro de votación durante la crisis sanitaria, probablemente el show político y los intereses de los grupos de poder en Washington terminarán por imponerse. Yo solo les digo que veremos qué pasa. Manténgase en casa informado, porque como siempre le digo, la verdad necesita de nosotros.